Hola y bienvenidos a este canal. Si este contenido les gusta, agradecería que le dieran un like y se suscriban. No Game No Life, volumen 5, capítulo 3, aprender, revisión. Me equivoqué, ¿cómo podía no haber esperado esto? Ella había salido a comprar comestibles para preparar sashimi como habían prometido, y como Steph trajo Izuna a la ciudad, se sentía extremadamente culpable por su descuido. Las miradas de miedo y odio, los insultos llenos de desprecio. Estos sentimientos negativos llovían en Izuna, que caminaba a su lado. Era imposible que ella no los notara con sus sentidos de very best. A pesar de que ahora estamos en una federación, no es tan fácil aceptar a otras razas, pero aún así, ella tenía una imagen muy clara en mente. Era cierto que Izuna, los very beasts eran conquistadores y tiranos de la gente del Chea, pero eso fue solo por los 10 mandamientos. Los problemas y los sufrimientos de los Imaniti provenían del hecho de que perdieron un juego. Si era el odio hacia una situación en la que habían acordado ambas partes, significaba que eran simplemente malos, perdedores. ¿Por qué Steph Go no odia a Izuna? Izuna es quien robó su continente. Entonces debería ser lógico que me odiaras. Es debido a Izuna que llaman a su abuelo el rey tonto. ¿Por qué no me odias? Izuna levantó la vista hacia Steph y le preguntó. Las manos de Steph momentáneamente se congelaron. ¿Cómo podía ser tan grosera? Steph se enojó contra su propia falta de consideración. Izuna era demasiado inteligente. Se había enfrentado a Sora y Shahiro contra el continente, con los destinos de los Imaniti y los Very Best en sus manos con tales responsabilidades. No podría haber leído nada al respecto en la biblioteca del difunto rey, acerca de los efectos que sus acciones pueden tener en los Imaniti y la forma en que sería tratada después de eso. Ella ya lo había previsto y aceptado, y la única que no lo había entendido, soy solo yo otra vez. Después de pensarlo, cuando Steph despertó, es decir, justo después de que Izuna había aprendido el Imaniti, se dio cuenta de que Izuna había puesto una manta sobre ella, lo cual fue un gran cambio en su actitud. ¿Por qué no? Se dio cuenta de que su actitud había cambiado. Steph se enojó otra vez con ella misma y sacudió la cabeza ante la mirada de preocupación de la chica. Dado que le había hecho una pregunta, ella tenía la obligación de responder. Caminar en la calle, todas esas miradas de odio. Izuna podría comenzar a preguntarse si Steph la odiaba también. Ella necesitaba deshacerse de esos pensamientos inimaginables de su cabeza. Sí, es cierto, normalmente hablando, si ellos estaban enojados con los nobles que habían menospreciado a su amado abuelo, ellos también tenían que odiar a quienes fueron la causa de todo esto. La unión del Steph no lo sabía, y aunque ella no sabía él por qué, ella pudo confirmar con certeza que no era eso. De repente, Steph tenía una sonrisa. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé. Steph Go es una idiota. Bueno, tal vez, pero no pienso que sea así. Steph respondió a Izuna mirándola a los ojos. Ella era una chica joven de pelo negro con unas orejas y cola increíblemente obvias y era aún más joven que Shahiro. Se había enfrentado a un nivel casi igual contra los blancos, con las mismas reglas bajo las órdenes de la tercera nación más grande en el mundo que además la apoyaban. Tenía un potencial ilimitado. Era inteligente, diligente, obediente y pura. Además de esto, también tenía una madurez y una inteligencia asombrosa. Steph sonrió alegremente a esa chica y sonrió aún más ampliamente, porque Izuna es una buena niña y además también eres muy linda. Steph dijo lo que pensaba, pensando que era la forma más fácil de expresar sus sentimientos. Izuna abrió bastante ojos en estado de shock, después de lo cual su pelo se puso de punta y desvió la mirada sin expresión. Ella bajó la cabeza, evitando que Steph mirara su cara, y débilmente respondió. Steph Go es realmente una idiota. Incluso si ella había dicho esto, se tomó de la mano con Steph aún más firmemente. Steph sonrió con amargura al ver la fácilmente comprensible actitud de Izuna. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante una vez más, Izuna se giraron en la dirección de donde vino el grito. Muchas siluetas se arrastraron a través de la multitud y se movieron rápidamente hacia ellos. Eran niños pequeños. Kouke, aprovechando el hecho de que Steph se había mantenido congelada momentáneamente en estado de shock, los niños las rodearon, después de lo cual comenzaron a animar a gritos. Es Izuna, qué asombroso, es ella en persona. Oye, Izuna, hay que enfrentarnos. Eres muy fuerte, ¿verdad? Idiotas, estúpidos idiotas, es necesario que los adultos los acompañen. Monos calvos, ¿quiénes son ustedes? Confundida, Izuna hizo su pregunta mientras que era abrumada por una multitud de niños. Cuando Steph estaba considerando detener a estos niños, de repente se dio cuenta de la presencia de alguien con orejas de animales y una cola en la multitud. Había Very Best entre los niños, y ella apresuradamente preguntó, ¿qué están haciendo todos ustedes? Estamos jugando juntos. Uno de los niños, una pequeña niña con un par de orejas de zorro, respondió como si hubiera aprendido a hablar. ¿Son amigos? Incluso con los niños Very Best. Por supuesto. Confundida, Steph hizo su pregunta mientras que la chica con orejas de zorro inclinó la cabeza hacia un lado, y el pequeño al lado, un Imaniti, añadió
respondió alegremente, nos hicimos amigos al jugar. Al escuchar esa simple pero honesta respuesta, Steph se sintió inexplicablemente emocional. En ese momento, los niños rodearon a Izuna mientras seguían hablando. Vamos a hacer un partido, seguro que no voy a perder contra ti. Tengo hambre, Des. Vamos a comprar pescado, Des. Estoy muy ocupada, Des. Izuna ansiosamente miró al joven niño que había agarrado su ropa y que la había desafiado a un juego, y ella luego añadió, voy a destruirte violentamente la próxima vez, Des. Izuna tenía una sonrisa. Este niño atroz levantó el puño en el aire y fue complacido cuando la oyó decir esas palabras. Muy bien, así que eso es una promesa. Izuna, será mejor que no lo olvides. Les dije que necesitamos un adulto, idiotas. Izuna-sama, lo siento. Al igual que el grupo de niños desapareció tan rápido como llegó. Incluso después de que toda la emoción se había disipado, las intensas emociones que Steph sentía se mantuvieron como las cenizas de una chimenea de leña. Bueno, resultó que la respuesta es tan simple como eso. El ambiente alrededor de ellos se convirtió en confusión antes de que se dieran cuenta de ello. Puede ser demasiado pronto. Sin embargo, en un futuro próximo, cuando estos niños se conviertan en adultos, las razas que estaban acostumbradas a odiar serán consideradas una broma. Steph sonrió con nuevas esperanzas residiendo dentro de ella. No es muy común que juguemos. Estoy segura de que será más divertido de esta manera. Steph Coe, no eres una idiota después de todo, Des. Eres probablemente muy inteligente, Des. A Steph le dio la impresión de que había visto a un dios al oír estas palabras. Ah, Izuna, eres la única que no me trata como una idiota, pero te comportas como tal, Des. Izuna sonrió con amargura mientras Steph la abrazó con lágrimas en los ojos. El mundo cambiará, estaba cambiando y seguirá cambiando. Si no sentimos que ha cambiado, significa que simplemente no prestamos atención. El mundo a su alrededor había cambiado. Bah, ¿qué diablos es esto? Volando en el cielo de la noche, Sora y el resto gritaban al dejarse llevar por el impacto de la explosión y los fuertes vientos siguieron. Pero entre ellos, era Plum quien gritaba más fuerte a este cambio de evento. ¿Qué está pasando? Este poder espiritual no es imposible incluso para las Flugel. La explosión de energía era tan fuerte que incluso Plum podía sentirla a través de su disfraz de bufanda y estaba temblando de miedo. Cualquiera que pueda usar magia se sentiría incómodo viendo este fenómeno, esa fuerza que sacudió la tierra, la fuerza que veía de otra dimensión, esta fuerza que transforma el mundo a voluntad con su poder y que cambió el paisaje. Por la fuerza no, incluso el color por completo. A Plum, la situación es tan mala. Ellas no habían prohibido el cambio de escenario. Sora le preguntó eso con esto en mente y Plum contestó con un gemido de pánico, esto no es solo malo. Este poder es el de un dios antiguo, sino, en medio de sus palabras, Plum se detuvo recordando repentinamente por encima de lo que volaban. Los fantasmas que ocupan el segundo lugar entre las 16 razas, a Van Heim. No lo entiendo, no podemos comprenderlo. Asriel flotaba en el aire. Su rostro ya no mostraba su sonrisa angelical y perfecta, sonrisa excesivamente perfecta. Ni siquiera tiene esa sensación de muerte inminente que uno podría sentir al mirar una Flugel. No. Frente a esta fuerza considerable, Sora sintió una gota de sudor fluyendo por su cuerpo y sonrió con amargura. No podía sentir nada más. Una fuerza tan extraordinaria para la comprensión y la imaginación, un poder que provocaba a Sora y Shairo tener la piel de gallina. La existencia que tenía la apariencia de Asriel habló lentamente. Gibril, unidad final, no puedes entender los ideales que posees. Ella continuó con una voz hueca carente de emociones. Por lo tanto, te pedimos que nos des directamente la respuesta. La existencia le dio esta declaración cuando el paisaje se había terminado de ser reformado. Sora y Shairo se habían enfrentado a este giro de los acontecimientos. El cielo roto se tiñó de color rojo sangre. Arenas arremolinadas habían llegado a la estratosfera y el suelo agrietado se extendía hasta el horizonte. La tierra y los cielos estaban rotos, se secaron los mares, todo estaba lleno de muerte. Escombros de innumerables rocas flotaban alrededor de ellos, eran los restos de la tierra. Las Flugel que daban la impresión de estar emitiendo un aura amenazante durante todo el juego. Ahora parecían una sola flota de dirigibles en una formación extraña. ¿Qué es esto? Exactamente. Sora le hizo su pregunta al recuperarse del impacto, pero Shairo ni Plum podían responder. Las Flugel que todavía estaban volando en el aire llevaban expresiones de dolor en sus rostros, pareciendo familiarizadas con esta escena aterradora desplegándose ante ellas. Hace 6000 años, durante las últimas etapas de la Gran Guerra, el dios antiguo creador de las Flugel coleccionó la energía combinada de los ataques aéreos de las Flugel y desatádolo de un solo golpe. Este golpe había reducido la tierra a polvo, separado el cielo en dos e incluso destruido planetas y estrellas. Fue un verdadero ataque divino. Es en este paisaje en el que estaban ahora. Asriel habló en este universo apocalíptico. Anteriormente, hemos luchado y hemos perdido. Y detrás de ella, un enorme pedazo de tierra apareció siniestramente. Podría ser que eso fuera la apariencia de Van Heim antes de la Gran Guerra. Ese trozo de tierra se parecía a una ballena flotando
volando, y esta fortaleza voladora no estaba hecha de cubos, sino que estaba plagada de innumerables cañones y tenía un par de ojos azules que estaban llenos de instinto asesino. Nuestro maestro había lanzado su más potente tiro, sin embargo este fue devuelto contra él y estábamos completamente aniquiladas. Así murió nuestro maestro. ¿Qué ha cambiado, Jibril? ¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos perdido a nuestro maestro? ¿Por qué hemos sobrevivido? ¿Por qué? ¿Qué te permitió descubrir la razón por la que todavía estamos vivas? Lum trató desesperadamente de mantenerse consciente a este violento interrogatorio. ¿Por qué sobrevivimos como armas vacías de un maestro muerto? Respóndeme. Yao, cañón de campaña, un rayo de luz atravesó el pecho de Azrael. En un instante, un brillo de luz iluminó la oscuridad y se produjo una gran explosión que incluso agitó la atmósfera. Lum solo pudo dar una voz ronca en respuesta. Tú hablas demasiado. Los diálogos no deben exceder las 40 palabras, o de lo contrario deberías incluir una opción para cambiar el texto. No hay que subestimar la impaciencia de un jugador STG. Sora y Shairo ansiosamente dijeron. De esta manera, cuando exactamente aterrizaron en el suelo y juntaron su palabra espiritual, los dos estaban agarrando un tubo de metal. Lum no lo sabía, no, más correctamente hablando ella no estaba mirándolos. Ellos utilizaron 3 caracteres para materializar una howitzer de 5 milímetros la cual escupió fuego y lanzó una bala que viajó a velocidades aún mayores que la del sonido. La bala perforó a Aziel, después de lo cual 15 libras de explosivos composición B redujeron su cuerpo en pedazos en una explosión que impulsó las piezas a 8000 millas por segundo, lo que luego se convirtió en humo y escombros. ¿Qué es lo que están haciendo? Plum gritó al comprender lo que había pasado mientras que los otros dos la miraron y respondieron. Pasando los diálogos. Esta persona se veía como una idiota, repugnante. SSS ¿saben quién era esa? Era, por supuesto que era Aziel y el fantasma Avanheim, ¿verdad? Sora suspiró con impaciencia, sacudió la cabeza y continuó. Aziel es diferente del resto. De Flugel. Tiene un cuerno, así que supongo que es por eso que básicamente es la representante legítima del fantasma Avanheim, aunque no sé todo en detalle, lo que significa que Aziel es una especie de fantasma. Ellos entendieron la situación completamente diferente a Plum y hablaron en una forma de mostrar su aburrimiento. Jibril había dicho antes, el fantasma Avanheim es un mundo completamente diferente. Sora recordó la explicación que había dado cuando llegaron y continuó. Cambiar el paisaje significa cambiar el mundo, pero sí es en sí un mundo independiente. No creo que pueda afectar totalmente el mundo exterior. Esto significa, cambió su propio mundo, dentro de Avanheim, pero cuando eso ocurrió ella que debería haber estado encima de Avanheim apareció frente a nosotros, lo que quiere decir que era una ilusión. El hecho de que eran capaces de infligir daños demostró que era una ilusión, ya que si fuera ella, los 10 mandamientos habrían impedido que la tocaran. Muy bien, Lum, aquí está la pregunta, ¿por qué parecen tan felices? Lum parecía no entenderlo. Sora y Shairo literalmente rebosaban de alegría y Sora continuó, el escenario ha cambiado drásticamente, un escenario que se asemeja a una fortaleza de modo que la última arma se presentó ante nosotros y que acabamos de escuchar un largo monólogo como el de un jefe final y entre la hora asignado para el juego que queda es 9 minutos y 44 segundos restantes. ¿Qué podría significar esto? Tu turno para responder. Plum no tenía el conocimiento que Sora y Shairo poseían de su mundo, por lo que esta era una pregunta bastante exigente para ella, pero cuando vio lo que se les acercaba, con una expresión desesperada, Plum accidentalmente dio la respuesta correcta. Eso significa que es el fin. No pensé que la sabrías. Una enorme y violenta cortina inmovilizante había sido dispara a Avanheim. Sora y Shairo golpearon mutuamente sus manos y dijeron con una sonrisa, en pocas palabras, este es el nivel final, el final está cerca. Escenario climático, buen rendimiento, ambos tomaron apoyo en el suelo y agitaron sus alas, dejando tras de sí una explosión debido al ruido de su aceleración, y luego empezaron a volar con una sonrisa hacia la cortina con luces inmovilizadoras. ¿Cómo pueden sonreír en una situación como esta? Aceleraron a gran velocidad hacia la barrera de luz que se extendió a lo largo de Avanheim. El número de luces que constituían esta cortina eran bastantes, pero las luces no tenían la capacidad de seguimiento que tenían las luces inmovilizadoras del resto de las Flugel. Era una cortina que contaba exclusivamente con su número y velocidad para derrotar a sus enemigos. Sora y Shairo sonrieron con amargura. Shairo, has descubierto el patrón de la cortina. Casi en ahí, ya lo sabes, ¿verdad? Soy el tipo que esquiva por pura pasión. Sora agitaba sus alas una vez más, mientras que Shairo siguió a su ritmo de nuevo. Eran como bailarines aéreos, zigzaguearon entre los innumerables rayos de luz que se acercaban a ellos y naturalmente avanzaron silbando una melodía. En comparación con tu How, me dan ganas de bostezar. Realmente podemos confiar en Jibril. Si este es el jefe final, entonces las Flugel son más complicadas de manejar. Esquivaron ágilmente la barrera de seguridad
realidad con acciones que Plum no comprendía. Sora y Shairo podrían incluso ver sus manos para asegurarse de que estaban esquivando las luces. Un total de 46 caracteres. Hemos recuperado 40 caracteres. Hemos utilizado 22. Los caracteres que flotaban alrededor de la muñeca de Sora eran Tacite Kru e Itsue. Los caracteres que flotan alrededor de la muñeca de Shairo eran Reyosen y Funo N Rico. Ellos estaban bien abastecidos, pero Sora respondió Ma, Ro, Mi, Bo, Chi y no hemos conseguido estos 6, pero tenemos la ventaja. Shairo indicó que era más que suficiente. Lo he dicho antes, he descubierto la palabra espiritual que voy a utilizar en ella, así que me faltan 3. En tales circunstancias, recuperar los caracteres es imposible. El hecho de que pudieran esquivar y pasar a través de la lluvia de luces ya estaba más allá de la comprensión de Plum, pero si tuvieran que hacer frente a las Flugel en esas circunstancias, sería imposible incluso para ellos. No podemos seguir así, Shairo, lo siento, pero vamos a necesitar utilizar la ventaja. En ahí, ¿cuántos caracteres se necesita? 14. Los ojos de Shairo se abrieron, lo cual era raro de ver, y examinó la cara de su hermano casi como para leer sus intenciones. 14 es el mínimo de letras que necesitamos, pero nos faltan 3. Sin embargo, en la cara de Sora estaba una expresión de pura seriedad. ¿Una palabra espiritual que requiere 14 caracteres? La ventaja que Shairo había mencionado era probablemente una palabra espiritual que podría dibujar en cualquier situación. A pesar de que solo podía usarse una vez, realmente solo debe utilizarse como último recurso. Sin embargo, Jim, entiendo, dado que su hermano había dicho necesitar, esto significaba que lo necesitaban sin importar el riesgo, por lo que Shairo asintió, moviendo la cabeza. Puesto que no tenía forma de descifrar las verdaderas intenciones de su hermano, significaba que su hermano tenía razón, no había nada más que saber. La mano izquierda de Sora y la mano derecha de Shairo, ambas manos combinaban 4 caracteres. Resbalaron y cayeron de las manos, después de lo cual, Sora las ordenó y formó una palabra espiritual. Él levantó la mano y, Setsudan, cortar. Hizo un movimiento horizontal violento con su brazo. En un instante, la cortina de luz sin fin que cubría el área antes de envolver a Van Heim se cortó repentinamente en 2 por una espada invisible. Convertir tu imaginación en realidad era una regla del juego, con la palabra espiritual. Barrera y corte eran 2 palabras que fácilmente podrían convertirse en realidad en caso de que sean escritas. Una palabra omnipotente que permitía atacar y defender al mismo tiempo. Una palabra que pudiera manejar todas las situaciones posibles, ese era su ventaja. Además, la importancia y utilidad de la letra N en los juegos con palabras como este era un conocimiento básico. De acuerdo con los planes de Sora, se vieron obligados a utilizar esta palabra espiritual omnipotente para conseguir su camino. Todo lo que estaba frente a él era como un chiste, todo era cortado por la mitad. Todo, el espacio, paisaje, a Van Heim mismo había sido cortado por la mitad, incluso armas de fuego. Y después, cuando Plum estaba a punto de hacer esta pregunta, Sora y Shairo frenaron. Plum lanzó un grito de sorpresa, ya que entre el suelo desmoronado y la cortina que había sido interrumpida, las Flugel se acercaban a ellos. En ahí vienen 18, más de lo que pensé. ¿Cuántas de ellas tienen caracteres? 6, todo lo que hay, pero la verdadera pregunta era cómo los recuperaran. Ya que anteriormente habían usado la palabra cortar, ellos tenían solo 14 caracteres restantes, y de acuerdo con lo que Sora dijo, los 14 estaban ya reservados como su último recurso. También dijo que entre los 6 que no había recuperado, solo 3 eran importantes. Incluso si recogieran todos, solo podían utilizar 3 más, y ahora todo lo que podían utilizar en ellos eran 3. Bueno, esta es nuestra apuesta final, vamos, Shairo. Al decir esto, los dos dieron una voltereta hacia atrás y aterrizaron, listos para defenderse de las Flugel que se acercaban a ellos. Estaban a punto de empezar a abatir las alas, pero, Plum lanzó un grito de sorpresa. No, Sora y Shairo también reaccionaron de la misma manera. Debido a que las Flugel que se les habían acercado, se había detenido justo antes de llegar a Sora y Shairo. Una de ellas se inclinó respetuosamente como Jibril había hecho cuando la derrotaron. Ustedes necesitan esto, ¿verdad? Al decir esto, su palma contenía el escrito en el pecho. Al igual que ella, las otros 5 que eran dueñas de los caracteres los revelaron de la misma manera. Sora y Shairo sintieron vergüenza cuando no entendían sus intenciones, mientras las Flugel con sus contentas sonrisas y añadieron, debido a que ya hemos tenido un montón de diversión observando, a decir verdad, es una pena que no podamos usar nuestro vale para un apretón de manos, una firma, una cita o una fiesta de pijamas, pero como hemos tenido la suerte de haber jugado con los dos, todas estamos satisfechas. Así que, por favor, oyeron a la última decir, dejaremos a Asriel Neesan en sus manos, en un futuro próximo, sean nuestros futuros maestros. Finalmente, Sora y Shairo se dieron cuenta de la trampa que Jibril había diseñado en el juego. Extendieron sus manos hacia los caracteres mientras que suprimían las ganas de reír en voz alta. Jibril tenía algunos trucos bajo la manga. Jibril, Omega, buen trabajo. Sora y Shairo
dijo esto con un tono provocador y tocaron los últimos 6 caracteres. ¿Qué está pasando? Plum hizo su pregunta, siendo la única que no entendía la situación mientras las Flugel rieron y dijeron, ¿se te olvidó, pequeño insecto? Somos Flugel, e incluso si estamos bajo el mando de nuestra hermana Aziel. Más que eso, somos grandes fans de Sora-sama y Ziro-sama. Todas ellas estaban muy sonrientes, abatiendo a Plum sin piedad con sus palabras. Sora y Shairo sonrieron con amargura al despedirse, y una vez más, batieron sus alas, aceleraron de nuevo. Volaron hacia el corte abierto de Avanheim, donde estaba Aziel. Parece que otras ya lo han entendido, ahora seguirás llamándome especial, dijo Jibril con una sonrisa amarga. Aziel permaneció impasible, aunque bajo su máscara se mezclaba tormento y amargura. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que acaba de pasar? No entiendo nada. Aziel continuó pensando en la escena que acababa de suceder ante ella. Los alrededores de Avanheim se desmoronaban, el dúo esquivaba con gracia los escombros. Se dirigían directamente derecho, como si supieran su posición exacta. No, ellos la sabían. Habían usado un cañón para destruir su ilusión, después superponiendo el paisaje original completamente roto y al desmoronamiento, habían deducido las posiciones originales de ella y Jibril, asumiendo que no se habían movido. No, ellos estaban seguros de eso. Una memoria amarga apareció de repente en el espíritu de Aziel al haberse dado cuenta de que Arthos murió de la misma manera. Todas sus defensas fueron superadas, todas sus acciones habían sido predichas, todas las barricadas y obstáculos habían sido derribados por el enemigo, y al final, su maestro había sido asesinado. ¿Por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos sobrevivido? ¿Por qué estamos todavía vivas? ¡Bah! Plum está siendo demasiada ruidosa. Mientras que Avanheim se derrumbaba lentamente alrededor de ellos, se abrieron paso a través de los innumerables restos a una velocidad mayor que la del sonido. Si se hicieran el más mínimo error de cálculo, ellos morirían, enfrentando tales circunstancias. El dúo voló peligrosamente a tan alta velocidad que hizo gritar a Plum. ¿Ustedes dos están locos? Me estoy cansado de escuchar esa línea. Ziro, el paisaje que se extendía ante ellos colapsó, así que muchos cubos comenzaron a caer, los túneles están bloqueados, y dar la vuelta era imposible a este ritmo. Iban a estrellarse. ¡Bah! Plum volvió a gritar, mientras que Shairo calmadamente formó una palabra espiritual. Mini, 18 caracteres restantes. La palabra espiritual se activó al entrar en contacto con uno de los cubos que se extendía ante ellos. Después este cubo se redujo, creando una pequeña abertura, pero no lo suficientemente grande para que pasaran 2 personas. Mientras tanto, Sora, que estaba preparando también una palabra espiritual, inmediatamente señaló al agujero y gritó, Eru, atravesar, 16 caracteres restantes. Siguieron elevándose después de pasar a través de la abertura tan pequeña como un agujero de alfiler. Mientras Plum comenzó a ser aturdida por su sorprendente capacidad de adaptación, Sora dijo de pronto, Plum, ¿podrías prestarme tus colmillos por un segundo? No, tengo un mal presentimiento. Así que no, ¿en serio? Es una pena, quería darte un poco de sangre, lo siento, estaba equivocada. Voy a poner mis colmillos en el hombro de Sora-sama, debería ser capaz de sentirlos. Sangre, 15 caracteres restantes. La sangre fluía desde la punta de los dedos intactos y se transmitía a los colmillos de Plum. Plum logró absorber la sangre sin tener que morder. Oh, ¿qué es esta cosa? Esta gruesa, rica textura de tono dulce, pero amargo y refrescante. La hechizante sensación de un alma ejecutándose a través de mi cuerpo. Si tuviera que hacer una comparación, sería como una tortuga que está a punto de derramar lágrimas después de dar a luz bajo la luz de la luna. Sora sonrió con amargura en respuesta al incomprensible análisis detallado de Plum. Ya estás llena de energía. Definitivamente. Siento como mis fuerzas van a través de todo mi cuerpo. Ahora me siento capaz de lograr cualquier cosa. Plum, no. Una gran cantidad de flores comenzaron a florecer en la bufanda y flotar en el aire. Sora y Shairo sonrieron cruelmente por sus gritos de alegría. ¿No es maravilloso? Así que, tú puedes hacer cualquier cosa, ¿cierto? Sí, eso es lo que estaba pensando. Hace 6000 años, Arthos fue derrotado. Las Flugel estaban desesperadas por este increíble giro de los acontecimientos. Eran asesinas de dioses creadas por Arthos, un arma para eliminar a las otras razas. Ellas le darían el trono de único y verdadero dios a Arthos, una espada que sirve para esta causa. Pero cuando vieron a su maestro asesinado frente a ellas, ese cuerpo sin vida que negaba su existencia, esta única espada perdió su razón de vivir. Eran una espada que siempre había servido a las órdenes de otros, por lo que nunca necesitaron tomar alguna decisión, aunque luego ellas hicieron preguntas. La raza creada por Arthos y sus acólitos habían llegado a una conclusión en su desesperación. Iban a dejar de pensar. No sabían que habían empezado a hacer esto, ya que muchas de ellas habían empezado a concentrarse en su fuerza y perforar sus cuerpos. Ellas eran una herramienta creada para conquistar el trono del único dios, y ya que su maestro se había ido, esta herramienta no tenía razón de ser. Al ver a sus hermanas perforarse una tras otra, Aziel, la primera unidad, por pura desesperación, dijo una
mentira. No, para ser precisos, no era una mentira. Era solo que a medida que ella fue testigo de sus hermanas perforándose a sí mismas y de la pérdida de luz en sus ojos, ella no podía contarles. Las órdenes de su maestro aún no se cumplían. Era imposible, pero si él fuera a caer en la batalla, tendrás que reemplazarme y encontrar porque yo, el dios de la guerra, cayó frente a un poder desconocido, fue la última orden de su maestro. Fue una petición solo para Asriel, una orden. Sin embargo, ella mintió y dijo que era una orden para todas las Flugel, después de lo cual ella continuó. Una vez que lleguen a ese objetivo, se llevará a cabo el último fin del maestro. Y cuando llegue ese momento, vamos a decidir si estamos siendo útiles o no. Fue una mentira conveniente, y a pesar de esto, las Flugel comenzaron a perseguir lo desconocido que había derrotado a su maestro. Al mismo tiempo que el final de la guerra, ellas habían reunido todo su conocimiento, como si fueran a transformar todo lo que era desconocido en el mundo del conocimiento. Y a medida que pasaba el tiempo, después de 6000 años, todavía no habían encontrado la respuesta. Asriel había pensado que si había alguien que pudiera encontrar la respuesta, sería Jibril. Fueron las últimas palabras de su maestro. La última unidad es una unidad especial. Pero ya estoy cansada, Nia. Sora y Shahiro llegaron a la sala principal, donde podría estar Asriel. Era muy oscuro, por lo que Sora reunió y activó una palabra espiritual. Y luz, 14 caracteres restantes. Muy bien. Ahora solo tenían que utilizar los últimos 14 y así podrían terminar el nivel habiendo utilizado a la perfección todos los 46 caracteres. Pero ahora no podemos utilizar otra palabra espiritual, lo siento, Shahiro. Mientras que sea en ahí, si esa es tu decisión, Shahiro creerá. Al mismo tiempo que pronunciaba la frase que hizo increíblemente feliz a su hermano, la luz iluminó el suelo. Buscamos por 6000 años y nosotras todavía no somos capaces de encontrar la respuesta. En la planta ahora iluminado había un trono vacío. Asriel estaba de pie delante de él. ¿Y a quién te refieres con nosotras? Aparte de ti, parece que muchas de ellas ya la han encontrado. Sora dijo mientras miraba hacia Jibril, que estaba sentada a su lado con los ojos cerrados. Buscar una respuesta. Inexistente, ya estoy cansada de estar flotando sin rumbo por este aburrido mundo. Esa fue Asriel y el fantasma Abanheim localizado en su cuerpo. Los dos, no, la marioneta y la confesión de una ilusión. Si la respuesta de la última unidad es la misma que nuestras mentiras. Después de una pausa, miró a Sora y Shahiro con una mirada de desesperación más profunda que un cráter, y añadió, nosotras consideramos la causa de muerte de nuestro maestro como una simple coincidencia, y el fin de la raza Flugel sería problemático. Jibril es nuestra amiga. Sora y Shahiro con indiferencia respondieron casualmente, evitando intencionadamente el tema, y Sora dejó escapar un pensamiento. Ya veo, entonces has acumulado enormes cantidades de conocimiento en tu cerebro solo para entender esta tan llamada respuesta. Entiendo esa parte, pero para ser honesto, no entiendo el significado detrás de tu comportamiento y eso, pero ¿podrías dejar que te haga una pregunta? Después de eso, de la misma forma en la que se sentía originalmente por Asriel, Sora la miró con ojos que mostraban claramente que estaba aburrido con este tema y añadió, ¿alguna vez has dependido de ti misma para pensar o escribir algo? Los ojos de Asriel se agrandaron mientras que a su lado, Jibril se había inclinado bruscamente. Jibril tenía un libro que ella consideraba una Biblia, un libro que generó aficionados incluso en Abanheim. Estaba escrito a mano, un diario de observaciones de Sora y Shahiro, contando en detalle la historia de un futuro incompleto. Pero ahora entiendo, si Shahiro y yo ganamos, nos ayudarás a recuperar los libros para nosotros, y si perdemos, tendremos una sesión de autógrafos. Pero en realidad tú has hecho otra apuesta distinta a esta sin que nosotros no enterásemos. Jibril en realidad apostó su vida sin discutir con nosotros, así que vamos a castigarla más tarde. Pero Sora agarró con firmeza el brazo de Shahiro y tiró de su ala. ¿Sabes realmente por qué Jibril aceptó una apuesta de este tipo? Porque ella piensa que ustedes pueden revelar una respuesta que sería adecuada para Nozo. Mira que eres idiota. Realmente eres una gran idiota. Y te atreves incluso a considerarte una hermana. Sora gritó con una cara llena de rabia pura. Y Sora volvió a gritar, es porque ella cree en ti. Ella puso su vida en peligro porque cree que, como su hermana, serías capaz de entenderlo. Sora y Shahiro reunieron fuerza en sus piernas, ensamblando la última palabra espiritual. Ni siquiera puedes entender algo tan simple como eso y te atreves a pedirle que te llame su hermana. Esto es demasiado hilarante. Hablar dormida debería hacerse cuando se duerme. Y, al mismo tiempo que golpearon el suelo con sus pies y saltaron muy rápido. Fue un salto impulsado por la palabra espiritual aceleración, y se acercaron a ella con una velocidad sorprendente. Sin embargo, Asriel tenía en ella el poder de un fantasma, por lo que sus movimientos parecían tan lentos como los de un caracol. Ya veo, Hichan cree en mí, tanto que incluso había apostado su vida. Se dio cuenta de que no había logrado entender algo tan simple y que no había sido capaz de deducir sus intenciones. Así que, sí, vamos a ponerle fin a todo. Asriel dijo eso y se pateó el suelo para volar de la misma manera. Dentro de la sala,
donde el techo estaba apenas a 30 metros, ambos se enfrentarían en un instante. Pero como estaban viajando a una velocidad supersónica, el final estaba predeterminado. Asriel estiraría la mano y los tomaría, y todo habría terminado. Por último, ella en realidad no había encontrado la respuesta, pero alguien la había encontrado, así que eso era suficiente. Terminar todo de esta forma, estos 6000 años sin sentido. Lo siento, por favor no me maten. ¿Qué? Asriel inclinó la cabeza hacia abajo, y un grito resonó por toda la habitación mientras ella sostenía a su objetivo. Ella debería haber atrapado a Sora y Shahiro, pero quien estaba gritando era esa. ¿Cuál era su nombre? Ella ya había preguntado su nombre por lo menos. Era un chica vampire que no conocía. Era un engaño mágico. Ella entendió esto solo un poco después. La magia de engaño de los vampires era una magia que solo esta raza podía crear. En el mejor de los casos, podría hasta engañar a los elfos o Flugel. Si fueran solo después de absorber la sangre de un poderoso espíritu, tal vez incluso podrían engañar a un dios antiguo. Pero si eso fuera cierto, las alas de Sora y Shahiro, ¿a dónde fueron después de que aceleraron? El cerebro de Asriel comenzó a pensar tan rápido como fuese posible. Ella sintió una presencia precipitándose a ella a una velocidad aterradora, y en un instante fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo ocurrió en cámara lenta, y Asriel lo miró, sin Plum, sin la bufanda, los Imaniti sin sus alas. Cuando se encontraron brevemente, el puño de Sora tocó el hombro de Asriel. Si Barry Purre de Konoyobo y Kirro, vivir en esta tierra para siempre en desventaja. 0 caracteres restantes. Los ojos de Asriel se abrieron en estado de shock, pero no fue la palabra espiritual que la golpeó lo que la sorprendió. Era más bien el hecho de que el dúo, volando a toda velocidad, lograron remover sus alas y permitieron a Plum disfrazarse. No hay restricciones con el uso de la magia, ¿verdad? Después de este breve intercambio, Asriel oyó una voz que debería haber sido imposible de escuchar y se giró a confirmar que era Sora quien las había pronunciado. Pero, a esa velocidad, si el cuerpo de un ser humano llegara a perder sus alas y se golpearan contra el suelo, sin duda morirían. Esta frase dejó a Asriel completamente aturdida, sin embargo respondiendo a todas sus dudas con un zumbido en los oídos. Aproximadamente 60 minutos. Game over, sin ningún tipo de relojes ni otras herramientas. Cuando Shahiro recitó estos números que solo existían en su mente, Jibril se teletransportó respetuosa y amablemente. Ella agarró sus 2 masters. Ese giro de los acontecimientos hizo que Azrael se sintiera muy distante, mientras que la palabra espiritual colocada previamente en ella fue activada. Siempre agobiado dentro de Asriel, se selló incluso la fuerza de Avan-Heim, cuando se liberó la enorme cantidad de energía que podía cambiar el mundo. El vestíbulo y hasta el paisaje comenzó a romperse como el cristal. Estando en caída libre en tales circunstancias, los ojos de Asriel se abrieron en estado de shock. No tuvo que pensar mucho para recordarlo. No hay duda de ello, fue la misma sensación que tenía cuando Arthos, su maestro, fue asesinado. Una verdadera sensación de miedo. Ella no entendía. Hubo muchas, demasiadas cosas que no podía entender. Aterrador, realmente aterrador. ¿Cuánto es lo que realmente saben? Ellos hicieron una apuesta tan peligrosa. No importa lo mucho que reuniera conocimientos, preparado planes de batalla, lo mucho que me preparé, al final, seguiría siendo una incógnita. En las sombras de estos elementos, ¿cómo podían ellos caminar sobre un hilo de seda como este sin dudar? Había visto tantas cosas extraordinarias, una tras otra en un tiempo tan corto. Asriel, que continuó cayendo, perdió el conocimiento. En su sueño, Asriel vio los recuerdos de su maestro Arthos. El caos reinante solo hizo aún más fuerte al dios de la guerra Arthos. El dios antiguo que alimentó las ansias de batalla, la hostilidad, el odio y la sangre, el dios de la guerra Arthos. Y ahora él y sus 18 alas, las Flugellas Plumas y sus seguidores, los Avan-Heim Fantasma. Con su pequeño ejército, un dios, un fantasma y una raza, declararon la guerra al mundo y habían logrado una victoria aplastante. El trono del único y verdadero dios estaba en las garras de Arthos Amá. Era indiscutible. Un maestro como ese había mencionado la posibilidad de sufrir una derrota una sola vez. Hay una posibilidad de que yo sea vencido. ¿Estás de bromeando? Soy muy fuerte. Por supuesto. Nadie es más poderoso que yo. Por supuesto. Por lo tanto hay algo que no puedo entender. ¿Algo que no puede entender? No puedo entender. Solo los débiles serían capaces de hacerlo. La desconocida posibilidad de que podría perder contra alguien más fuerte que yo. Es por eso que quería crear una unidad que tenga la imperfección que alguien tan fuerte como yo no posee. ¿La imperfección? La unidad imperfecta utilizará todo su potencial. Si tiene éxito o no de superar las adversidades con su poder, no lo entenderé, pero no importa si gano o si pierdo, al final todas serán causas. La primera pluma de mis 18 alas, primera unidad, Asriel. Sí, si caigo en batalla, por favor sé mi testimonio como el perdedor y llora por mí. Asriel no sabía lo que su maestro había visto. Al mismo tiempo que consideró la posibilidad de ser derrotado, su maestro no tenía miedo y sonaba como un dios real de la guerra, anticipándose a la aparición de un enemigo desconocido.
desconocido, y a pesar de esto, se esforzaría por superar a ese desconocido, una sonrisa valiente pero de solo pura felicidad. Por lo tanto, crearé una unidad especial. Su nombre será, al igual que eso, su maestro Arthos. Finalmente produjo su último trabajo, la unidad especial se convirtió en la última unidad, la unidad imperfecta. Por último, también fue la unidad que fue capaz de encontrar la respuesta situada al final del horizonte, donde incluso el maestro no podía. El maestro le dio su nombre, Jibril. Senpai, por fin estás despierta. Mi cuerpo es tan pesado, es lo que pensaba Aziel al despertar. Mis alas no pueden moverse y parece que no soy capaz de usar mi fuerza. No, se dio cuenta de que nunca había sabido lo que era usar el poder de su propio cuerpo. ¿Cómo se movió mi cuerpo? No como con un teletransporte, la tan llamada tierra. Es así como los nuevos límites de mi ser son. Levantando la cabeza que parecía tan pesado como una roca, Aziel miró a su sombra. Y las personas que estaban de pie y mirándola eran Jibril y los dos Imaniti, Sora y Shahiro. Los peores clasificados entre las 16 razas, las especies más débiles miraron hacia abajo y dijeron: has intentado reproducir un juego con el estado de soy la más fuerte, pero luego decidiste que era un juego de mierda después de ser derrota. Eso es simplemente ridículo. Shahiro sonrió escuchando las palabras de Sora, pero Aziel no. Entendía lo que significaban estas palabras. Ahora vamos a jugar de nuevo el juego con él. Estado de el más débil, y si todavía piensas que es un juego de mierda, vamos a jugar contigo tanto como sea necesario. Se dio cuenta de que la palabra espiritual que había sido utilizada en ella limitaba sus capacidades a las de un Imaniti. Eso es lo que le hizo comprender la sonrisa del hermano y hermana. Aziel bajó la cabeza y sonrió con amargura. Así que ella no podía volar, no podía usar magia y no era capaz de ver espíritus. Distancia, gravedad, todos estos conceptos que nunca había experimentado ahora estaban tratando de suprimirla. Ella rodó a un lado y centró su energía en sus brazos. Ella los extendió hacia el cielo. Tan alto, el cielo era tan alto y la tierra tan amplia. El poder que actuaba en su cuerpo era como si una pared infinita hubiera sido construida entre ella, el cielo y la tierra. Ni siquiera podía imaginar cómo se sentía volar. Incluso si alguien le dijera que podía volar, ella no tenía la intención, y la asustaba. Mientras que los dos Imaniti, que también estaban restringidos, reían mientras se elevaban a través de los cielos, y habiendo dicho que la habían engañado. El sabor de la tierra no es tan malo, ¿verdad? Si nunca chocaste contra el suelo, no tendrás la necesidad de volver a volar. Habían volado en el cielo con tanta libertad. Sin embargo, fueron capaces de decir que estrellarse una vez no era tan malo. De hecho, podrás elevarte de nuevo después de caer, por lo que habrá una próxima vez, ¿verdad? Sora sonrió, sosteniendo su mano, porque eso era lo que siempre habían hecho. Finalmente, en la mente de Aziel, todo estaba conectado sin problemas y no pudo evitar sonreír. Demasiado tarde, lo había comprendido demasiado tarde, era razonable para ellos poder llamarla una idiota. Aziel pensó mientras se tomaba de la mano extendida. El cerebro de Senpai es demasiado terco. Al levantarse, Jibril la miraba con ojos medio abiertos, pero eran amables y acogedores. El último trabajo de Arthos, la unidad imperfecta. Ella era la unidad especial y la última unidad. Su imperfección significaba simplemente que iba a hacer todo lo posible para llegar a ser perfecta. Debido a que era imperfecta, es natural que necesite lo desconocido, el futuro y la esperanza. Aziel por fin entendió la razón por la que Jibril insistió en hacer un viaje ella sola. El cerebro Hii-chan es demasiado activo. Ella había destruido la ciudad de los elfos y traído todos estos libros con una gran sonrisa sin que ni siquiera se le hubiera sido ordenado. Ella había derrotado a todas las especies de más alto rango a pesar de que se les había dicho que eso era imposible. Había vuelto cada vez al borde de la muerte. Había dejado la junta, dejó su ciudad natal e incluso traído nuevos amos al volver. Debido a que solo era imperfecta, ella se volvería más fuerte que nadie. Ya veo, así que realmente hay cosas que no se pueden entender con solo leerlas. El tan llamado entendimiento no solo consistía en la memorización y el aumento de conocimiento. Era a través de la actualización, experiencias personales. Era solo cuando se asimila en su alma que uno puede entender realmente algo. Lo que Arthos ni Aziel podían entender, lo desconocido. Fue la posibilidad, la característica que podría hacer posible lo imposible. Era precisamente porque eran los más fuertes, precisamente porque absolutamente no podían fallar, precisamente porque no podían perder, que eran incapaces de entender esto. Mientras que es obvio que cuando alguien se convierte en un perdedor, no es del todo perfecto. Sin embargo, siempre he tenido miedo de eso. Solo Jibril había entendido lentamente eso cada vez mientras ella sola se acercaba a la derrota. Cada vez que estaban perdiendo, Silas Flugel o Avanheim permanecieron incapaces de lograr esta imperfección. Mientras nadie seguía sus pasos, no era de sorprenderse que Jibril hubiera desaparecido. Las Flugel, Aziel y las otras solo podían reunir los conocimientos. Solo Jibril perseguía libremente su curiosidad, el conocimiento creado, y dejó atrás todo lo que necesitaba saber. Era una persona verdaderamente fuerte. Sin embargo, ella estaba haciendo todo lo posible para lograr un objetivo aún mayor. Ella incluso tenía
tenía respeto a lo desconocido. Eso significaba una sola cosa. Ni ajajaja, es aburrido. Nunca pensé que sería demasiado aburrido una vez que lo entendiera. Miró al suelo y solo podía reír. Eso quiere decir, ¿finalmente lo entiendes? Sí, lo entiendo ahora. No hay nada especial que entender, Nia. ¿Cómo podía no reírse de eso? La respuesta que habían buscado durante 6000 años resultó ser que no hay respuesta en absoluto. Lo desconocido nunca se convertirá en el conocimiento, porque nuestro conocimiento con el tiempo se convertirá en los desconocidos. Es un ciclo sin fin, ya que el conocimiento de ayer puede no ser el actual. Ella nunca había perdido, así que después de su primera derrota, era realmente capaz de tener miedo a lo desconocido. Mientras más trataba de entenderlo, más lejos estaba. Así que lo más importante no es memorizar, es para aprender e incluso para evaluar el riesgo que sobreviene cuando uno tiene que adaptarse a la situación. Así que la única manera era tratar de seguir adelante. La razón por la que perdimos la Gran Guerra fue porque no fuimos capaces de lograr esto. Asriel Senpai, cuando perdí contra los maestros y me arrodillé ante ellos reconocer su misión, la orden final de Arthos se cumplió. Asriel bajó la cabeza y murmuró: Arthos-sama, he logrado su última petición. ¿Necesitaba mentir? Asriel volvió a levantar los ojos al cielo, secándose las lágrimas. Nunca se había dado cuenta de que podía llorar. ¿Era esto suficiente para apaciguar a Arthos-sama? Sora la miró a la cara. No estoy muy seguro de a dónde quieres ir a parar, pero el término no es tan malo. Sora, finalmente, se había dirigido a Asriel con una sonrisa en su rostro. ¿Te puedo hacer 4 preguntas? Imaniti, no. So-chan, Si-chan. No hubo respuesta. En primer lugar, tenían que empezar de cero, lo que significaba que necesitaba confirmar algunas cosas. Ustedes dos, ¿por qué viven? Por Shairo, por supuesto, por Enaiai. ¿Y si uno de ustedes fuera a morir? Si morimos, morimos juntos, así que no es realmente un problema. Juntos. ¿Por qué? ¿Qué los mantiene vivos? No tengo idea. Sabrá Dios. No tenemos tiempo para pensar en ese tipo de cosas a diferencia de ti. Después de todo, la vida es demasiado corta. Ocupados, ellos no dudaron en dar sus respuestas. Sora respondiendo con una sonrisa y Shairo replicando con seriedad. Pero esa no era la respuesta que estaba esperando. Ella solo las podía utilizar como referencias. Así que finalmente, Asriel preguntó: ¿Puedo yo también ser como Hee-chan? Es imposible, solo puedes ser tú misma. Y ellos respondieron, sin dudar como se esperaba. Ella lo sabía desde hace mucho tiempo, pero como Asriel empezó a parecer más y más melancólica, Sora agregó: ¿pero qué hay de malo en eso? Su sonrisa era, definitivamente, completamente sincera. La expresión de ahora es excelente, me encanta cuando estás así. Se dirigió a ella con una sonrisa tan amplia como el cielo. Ni ajaja. La respuesta que hemos buscado durante tanto tiempo resultó ser volver al punto de partida. No puedo aceptarlo. Incluso quienes viven para siempre se aburren, ¿sabes, Naie? Sí, pensar por sí mismo, esa era la respuesta. Ella tenía que buscar dentro de sí y encontrar su propia respuesta que perteneciera a ella, al igual que Jibril. Siempre y cuando ella pudiera lograrlo, era suficiente. Asriel habló con cansancio, sin embargo, de repente se oyó a Jibril disculpándose con Sora. Maestro, puse mi vida en juego de acuerdo a mi propia voluntad, e incluso tuve que confiar en su fuerza al final. Puedo ofrecerle mi más profunda disculpa. Sobre ello, Jibril. Sora se rascó la cabeza, al parecer sin saber por dónde empezar. Y continuó: esta chica de aquí no tiene el derecho de ordenarle a las Flugel suicidarse. ¿Qué? Sin saber que Jibril se quedó sin habla, Asriel dijo con amargura: ah, así que lo sabías. Ella sacó la lengua y se rió con malicia. La prohibición del derecho de suicidarse sin permiso no significa que yo pueda ordenar a todas ustedes cometer suicidio. Nunca pensé que esta mentira pasaría desapercibida por 6000 años, ni ajaja. Shairo añadió aún más directa: y aunque pudiera, Jibril pertenece a Enaiai y Shairo. Ella había engañado a sus maestros y se preparó para morir. Como Sora se dio cuenta de que los hombros de Jibril empezaron a temblar de ira, suspiró y dijo: pero si solo hablamos de Asriel, ella puede hacerlo. Jibril tomó aire y oyó, mientras Azrael inmediatamente borró su sonrisa. Esta chica de aquí se apostó a sí misma y solo a sí misma desde el principio, sin importarle las consecuencias. Ella estaba preparada para morir sola. ¿Qué tipo de hermana le pediría a su querida hermana pequeña suicidarse? Es la hermana en que Jibril confía después de todo. Asriel permaneció en silencio, luego suspiró y respondió. Esta respuesta fue más convincente que cualquier forma de protesta que pudiera haber hecho. Si hubiera una respuesta y si las Flugel pudieran encontrarla, incluso si ella tratara de ejercer sus derechos para hacer que cometan suicidio, nadie quería morir. Aunque no hubo respuesta, con Jibril a la cabeza, si todas pudieran encontrar una razón para vivir, desde luego no querrían suicidarse tampoco. Al mismo tiempo, Asriel, cuyo objetivo en la vida era evitar que alguien se suicide, habría cumplido su misión. So-chan, ¿alguna vez te molestas porque la gente no prestaba atención a tus asuntos? Sí, muchas veces, así que también los molesto. Sin embargo, decidí hace un tiempo que no voy a dejar morir a nadie en este mundo, así que ella oyó un solo aplauso.
aplauso. Vamos a jugar un juego. Sora aplaudió y habló con una sonrisa. Sería aburrido si tuviéramos que empezar de cero, ¿verdad? Sin duda, así que juguemos un juego. Así que, como ahora las cosas son simples, vamos a hacer una obra de teatro. Sin duda sería un juego muy interesante. Queremos hacer de este mundo algo aún más interesante. Un juego que nunca sea aburrido. En cuanto a si podemos o no hacerlo, ¿a qué lado apuestas? Ni a, ni a ja, ni a ja 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 ja. En 6000 años, no. Probablemente por primera vez en su vida, ella se rió sinceramente. Tal vez debido a que sus capacidades físicas se habían convertido en las de un Imanit y ella rió con tanta fuerza que su estómago empezó a doler. Asriel rió con tanta emoción que incluso se puso a llorar y luego levantó la cabeza. Ella agarró a Sora y le dio un beso. Ah, ¿qué maestro? A Asriel Senpai. Durante varios segundos, Asriel le dio un beso con la lengua a Sora y luego se detuvo. Ni ajá si ambas partes sienten que es posible, se anula la apuesta. Sora parecía perdido, mientras que otros dos los observaban con miradas asesinas. Asriel habló ignorar. Nosotras. En cuanto a mí, que quería morir, me diste la oportunidad de divertirme con todos ustedes. Estoy muy contenta por tu solicitud, Nian. Pero no tengo el derecho de caminar al lado de So-chan como lo hace Hee-chan. Ella se giró lista para irse. Ella sentía la gravedad manteniendo fuerza en su cuerpo y continuó avanzando. Su hermana estaba preocupada por ella. El Imanity estaba preocupado por ella. La consolaban e incluso le impidieron suicidarse. No importa lo fueras a decir. Si esto llegara a pasar, estaría confiando demasiado en ellos. Y ella sonrió con amargura. Pero esto está bien también, ya que yo apuesto a que es posible también. Antes de que los resultados lleguen, daré lo mejor para esperar por él, ya que Hee-chan creen. Minion, espero que todos ustedes puedan esperar un poco más. En ahí, dejaste que te bese. Espera un minuto, no importa cómo veas la situación. Fue ella la que me obligó, ¿verdad? Usted dice eso, maestro. Pero debido a los 10 mandamientos es imposible que abuse de los derechos de los demás. Así que a menos que el maestro no le haya permitido eso inconscientemente, no hay otra manera en que Asriel fuera capaz de besarlo. Espera un segundo, si tuviera que rechazar inconsciente a una chica tan hermosa, sería un desastre para mí como un hombre. En ahí está bien sin nadie, siempre y cuando se trate de una chica, eres como Ino-sama. Paren con eso, no importa cómo lo miremos, yo soy la víctima. No es cierto. Hey, Asriel tenía una sonrisa al oír la conmoción detrás de ella y habló en voz baja mientras pensaba. Hablando de eso, Ginia, finalmente has añadido una IE a mi apodo, ignorando el hecho de que fuiste grosera con mi maestro y que has mentido. Durante tanto tiempo, incluso alguien tan tolerante como yo puede enojarse. ¿Qué pasa? Asriel Senpai. Jibril habíase transportado a su lado y había mostrado su descontento. Asriel le hizo una pregunta que había pensado. Ginia, ¿por qué crees que los Imanity sobrevivieron durante la Gran Guerra? Fue porque esa era una pregunta que había estado dentro de Jibril durante un periodo de tiempo extremadamente largo y se había comenzado a hacer un problema. Los Imanity se consideran demasiado bajos, por lo que nadie había prestado especial atención a ellos y el cómo sobrevivieron. Sin embargo, después de reunirse con Sora y Shahiro, Jibril se sintió confundida. Al final de la Primera Guerra Mundial, todo el continente de El Chea era el territorio de los Imanity. Fue pura suerte. Los Imanity, Asriel trató de estimar la fuente de su poder. Digamos que han perdido hasta el punto en que ya no tenían nada que perder. Estos son los Imanity. Continuaron aprendiendo mediante el uso de su derrota y su pérdida como una experiencia, no por temor a lo desconocido, e incluso felizmente se hundieron en él. Como eran más imperfectos que nadie, eran una raza que dio todo para ser aún más perfecta que las demás. Si eso fuera cierto, Asriel sonrió con amargura y la razón detrás de esto no era debido a que hubieran sobrevivido, pero ¿por qué no prestaron atención a tal raza en la Gran Guerra? Jibril respiró, poniendo de lado por el momento a ambos maestros, al rey fallecido, que había expuesto el juego de la Federación Oriental y a Kurami que había colaborado con un elfo. El potencial que se dio a conocer casi daba miedo, Jibril lo había experimentado ella misma. A veces estaban al borde de la locura y otras veces no temían a la muerte. A pesar de esto, siempre llegaban a sobrevivir de generación en generación. Una raza que sigue aprendiendo sin parar. ¿Por qué no tomar esta amenaza en cuenta? Esto significa que no importaba que tan débil sea uno, ya que seguiría adquiriendo conocimientos, esa persona se convertiría en una amenaza inevitable. Si ella se hubiera dado cuenta de todo el potencial de esa raza antes, ¿qué habría hecho durante la Gran Guerra? Era obvio, ella los habría considerado demasiado peligrosos y los habría eliminado inmediatamente. Y todos los registros de los Imanity fueron completamente eliminados. ¿Y por qué fue así? Sí, todos los registros escritos sobre los Imanity durante la Gran Guerra habían sido destruidos. Era casi sobrenatural. Ni ajaja, acabo de pensar en algo al azar, pero tal vez nosotras. Mientras decía esto, miró a Sora y Shahiro. El campo de batalla ya no se limita solo al continente del Chea. No hay duda de ello. Parecía que era algo que podría haber hecho. Las ex máquinas, que mataron a hartos
Artos-sama estaban actuando de manera sospechosa durante los últimos momentos de la Gran Guerra, así que, en mitad de la frase, ella sonrió sin ningún rastro de humor en sus ojos y concluyó: pudieron haber sido manejados por los Imaniti. Si bien era cierto, la muerte de Artos fue lo que concluyó la guerra. ¿Fueron manipulados intencionadamente por alguien? Solo bromeaba. ¿Debo estar pensando demasiado en ello? Ni ajaja. Al decir esto, Asriel dejó atrás a Jibril, que permanecía inmóvil de pie, y continuó avanzando. Debió haber recorrido una buena distancia, pero apenas había avanzado. Jibril, que debería haber estado detrás de ella durante mucho tiempo, todavía estaba casualmente junto a ella, haciendo sentir a Asriel bastante incómoda. Ginia, haré lo que han dicho y viviré con estas restricciones temporalmente. Y luego, ella se rió. Durante la próxima reunión de la Junta, propondré que Van Heim se una a la Federación Elchenia. No creo que esta propuesta sea aprobada en este momento. Era algo que Jibril claramente deseaba. Al ver esto, Asriel sonrió con malicia. Mira y aprende de estas niñas. Esta es la respuesta que encontramos. Será una simple alianza superficial creada para que todas puedan realizar el último fin de Artos-sama. ¿Cómo suena eso? Ni ajá. Su expresión parecía decir: no mentí por 6000 años para nada. Es bastante difícil de rechazar. Van Heim fue originalmente una facción completamente neutral, sin territorio o recursos. Era una forma de alianza, y no había ninguna obligación moral para ellas ayudar a Elchea. Ellas solo participarían cuando afecte a sus propios intereses. Además, ellas tienen la palabra por parte de la representante de Alas que era una alianza por Artos. Entonces no deberían tener ninguna razón para rechazarla. Su mente era tan aguda, así que ¿por qué? Jibril suspiró. Pero, de repente, Azrael miró solemnemente en marcado contraste de su aspecto anterior. Todos las Flugel, yo incluida. Antes hemos considerado si el potencial de esos dos Elchea era digno de nosotras. No voy a permitir que se refieran a esos dos como sus nuevos maestros. ¿Comprendes? Por supuesto, todo el mundo tiene que entenderlo por sí mismo, por lo que a partir de ahora voy a seguir para difundir la palabra, por lo que no te preocupes, ya que continuará circulando su Biblia diario de observación y aumentando su número de fans, todo estará bien. Esto es lo que se dijo Jibril a sí misma. Asriel sonrió con amargura y se volvió hacia ella. Antes de eso, ¿realmente puedo confiar que esos dos cuiden de Ginia? Esos dos eran una combinación desconocida, por lo que Asriel podía entender por qué eran tan carismáticos. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de ellos, porque si murieran antes de que pudieran llegar a una conclusión, habría muchos problemas. Luego añadió: no te estoy preguntando esto como la representante de Alas, sino como una amiga, por favor. Jibril sonrió como siempre lo había hecho. Siempre quise proteger a mis maestros, incluso si tuviera que sacrificarme por ellos, así que me niego. Francamente, ni ajaja. Esto sugería que no eran amigas. Así era, por supuesto, después de hacer todas esas cosas escandalosas. Ella todavía se atrevía a llamarse a sí misma una amiga, pero si sigues arrastrando los pies como ahora, te perderás todas las partes más interesantes. One-san. Jibril dijo eso sonriendo a su hermana. No, no hay problema, Nia. Me daré prisa para unirme a mis hermanas tan pronto como sea posible, Nia. Nia jaja, se rió y se alejó con el fin de tratar de contener las lágrimas. Ella había cambiado en el lapso de una hora, por lo que supuso que no tomaría mucho tiempo. Mientras se iba, de repente se detuvo y observó a su entorno, suspiró y agitó la mano. Todas, alguien me podría llevarme, y tendremos que llevar a cabo una reunión tan pronto como sea posible. Voy a necesitar por lo menos una ruta para ir a casa, o de lo contrario esto será muy problemático. Así que, ¿podrían construirme algo? Ni ajaja. Ir a casa con sus poderes sellados. Ni siquiera podía hacer eso. Este sentimiento parecía muy exótico para ella. Incluso algo tan estúpido y aburrido como esto se sentía interesante, y no pudo evitar reírse de ella misma. Colocando sus pies uno tras otro en el suelo, con la misma línea de visión que tenían los dos, ella descubrió el mundo a la velocidad de una hormiga que se arrastra. Después de vivir durante 26.000 años, no era un mal cambio. ¿Quieres que ellos sean tus nuevos maestros? Esa decisión no depende de Minia, así que tómate algo de tiempo para pensar acerca de ello también, Abankun. Aunque es una decisión difícil, lo intentaré. Para ser honesta, no creo que sea una mala idea servir a esos niños por un rato. Debido a su potencial, Asriel solo podía responder con el aleteo de sus alas que no podían seguir permitiendo que vuele en el cielo. Es porque parece muy divertido, Nia. Ni ajá. Pareces realmente feliz. Me pregunto a qué voy a jugar con ellos la próxima vez. Ella comenzó a pensar en eso mientras tanto. En la capital del Chea, en la biblioteca del difunto rey, Izuna consumió una gran porción de sashimi mientras Steph leía sentada a su lado. Steph miró a Izuna, que disfrutaba la comida que habían preparado para ella. Izuna, realmente tienes un gran apetito. Eso la hizo sonreír, pero luego de recordar que su abuelo está al borde de la muerte, Steph se sintió bastante confusa. Izuna se estaba esforzando y ella estaba ayudando bastante, pero imposible. Al ver su expresión, Steph no podía detectar el más mínimo rastro de emergencia, ansiedad o malestar. Sobre eso,
Bueno, es difícil para mí decirlo, pero, Izuna, ¿no estás preocupada por Inosan? Izuna se detuvo por un momento, con un trozo de pescado saliendo de su boca y respondió sin vacilar. Por supuesto que no, Des. ¿Por qué debería, Des, preguntar por qué? Sora y Shairo lo salvarán, por lo que no hay ningún problema, Des. Ella respondió de nuevo sin dejar rastro de duda, después de lo cual continuó comiendo. Steph suspiró y volvió a mirar al libro que tenía en sus manos, y luego continuó lastimeramente. Era una pregunta por la que estaba preocupada desde hace ya un tiempo atrás. ¿Por qué Mikosane y Izuna confían tanto en esos mentirosos? Era cierto que Sora y Shairo siempre terminaban logrando lo que tenían que hacer de manera brillante, pero en su proceso mentían y engañaban, por lo que nadie podía saber cuándo hay que creer o no. Mientras Steph pensaba, Izuna ladeó la cabeza hacia un lado y dijo: Sora no es un mentirosos, Des. Izuna, tal vez ahora puedas leer el Imaniti, pero no dominarlo. Si él no era un mentirosos, ¿quién lo sería? Steph sonrió amargamente y dijo eso, pero el olor de un mentiroso, el olor de alguien que oculta su verdadero yo, ellos no tienen el olor que más odio, Des. Steph se quedó sin habla. El día en que Sora había dicho que iba a salvar a su abuelo, Izuna había olido a Sora en la playa. Izuna sonrió recordando ese relajante aroma. Sora y Shairo tienen un buen olor, Des, por lo que a Izuna le gusta Sora y Shairo, Des. Steph respiró repentinamente al darse cuenta de que había sido sermoneada por una joven cuya edad tenía un solo dígito. Era difícil de creer, pero de alguna manera lo entendía ahora. Una posible explicación pasó por su cabeza. Sora, él dice mentiras como si de respirar se tratara, un mentiroso nato. Pero a veces, por alguna razón, Steph mezcló inconscientemente su rostro con el de su abuelo. Pensando detenidamente, no había nada sorprendente en esto. Si él realmente podía mentir así, entonces, ¿por qué? ¿Por qué iba a actuar de manera que la gente piense que él estaba mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué no solo actuaba como una persona honesta? En ese momento, Steph se dio cuenta de que Izuna la miraba con los ojos medio abiertos. Steph huele bien, Des, pero de vez en cuando huele mentirosa, Des. ¿Qué? ¿Cuándo he dicho una mentira? Siempre que hablamos de Sora, huele a una mentirosa, Des. No me gusta cuando Steph es así, Des. Esto se debe a que Sora me obligó a enamorarme de él. Por supuesto que tengo que mentir, ¿verdad? Steph trató de defenderse mientras estaba al borde de las lágrimas, mientras que la expresión de Izuna de repente se volvió bastante compleja. Todavía estás mintiendo, Des, pero tu olor habitual es bueno, entonces te perdono, Des. Izuna comenzó a comer su pescado una vez que terminó la frase, mientras Steph se decía a sí misma: ya veo, digamos que vuelvo un centenar de pasos atrás, no, 1000 pasos. Creo que Sora no es un mentiroso, pero a pesar de eso no significa que tenga el derecho a utilizar los mandamientos para restringir mi vida amorosa. No es un sentido de la lógica retorcido. Steph se golpeó la cabeza y lloraba al mismo tiempo que sus ojos se posaron en un libro. Un poco más lejos de ella había un libro de aspecto antiguo. El tesoro de la orgullosa princesa es un cuento de hadas. Era un libro escrito en Imaniti, un libro con una narración bastante infantil. Al abrirlo, eso es lo que estaba escrito dentro de la portada. Esta es una historia que ha circulado entre los elfos. ¿Esta es una traducción? El traductor es el abuelo. ¿Por qué este libro? Steph murmuró para sí misma mientras giró la página, después de lo cual reanudó de pronto su respiración. Debido a que esto estaba escrito en la primera página, este es un lugar aún más allá de los océanos. Un cuento de hadas más lejos que cualquier cosa y cualquier otra persona. Entonces vio una escritura, conocida más adelante, era la del difunto rey, y leyó: de acuerdo a mis observaciones, la emperatriz del océano entró en un sueño profundo después de leer esta historia. La emperatriz es exactamente igual que la princesa de este cuento, querida por todos, y tiene todo lo que podría tener el mundo. Entonces, ella quería conseguir algo que era desconocido para ella. Es exactamente porque lo tiene todo que ella desea lo desconocido, un amor que no puede adquirir. Lo encontré. Steph gritó y pateó la silla a un lado, mientras que Izuna dio un salto de sorpresa. A Vanheim, en el centro de un cubo ligeramente más grande que los otros, estaba la antigua residencia de Jibril, que era utilizada como almacén. Ella probablemente había llevado a la biblioteca del Chea objetos, libros y todas las cosas importantes que tenía, así que le faltaba personalidad. No parecía que las Flugel necesitaran dormir, así que no había camas o ventanas. Había una habitación secreta que contenía algo más que libros. Para Sora, Shairo y Plum, que no les gustaba salir, el lugar les parecía perfecto. Maestros, le ruego que no toquen eso, porque existe el riesgo de que, no, sin duda morirían. Después de esta advertencia, tomaron nota de no poner atención a todos los trofeos y calaveras que Jibril había recogido durante la Gran Guerra. Era una bendición disfrazada, pero, extraño, en el centro de la habitación había una pila de libros que habían sido recogidos por casi un centenar de Flugel, que habían apostado en los mandamientos. Enterrado en la montaña de libros, Sora se sentía agotado y comenzó a murmurar para sí mismo. Shairo, que estaba sentada en sus rodillas, comenzó a escribir
escribir algo en su cuaderno de notas, después de lo cual comenzó a dibujar líneas onduladas con descontento y gimió con impaciencia. Maestros, ¿podrían relajarse? Sora y Shairo se vieron frustrados por la velocidad de su progreso mientras Jibril sugirió que tomaran un descanso. Después de que terminó el juego, comenzaron a leer una gran cantidad de libros que habían ganado en busca de información. Jibril se dio cuenta de que cuando escribió en su Biblia diario de observación la última vez que Sora y Shairo habían dormido, se remontaba a la llegada de Plum, y al darse cuenta de que ya eran 5 días, le sugirió otra vez mientras Sora simplemente se rascaba la cabeza como si no hubiera oído. Es evidente que hay 19 tipos de juramentos, pero ¿por qué hay diferencias entre las condiciones del despertar? Podría ser que hayamos venido aquí para nada. Al final del juego, Plum había usado un hechizo, incluso engañando a Asriel que poseía el poder de un fantasma. Esta hazaña la dejó muy agotada, por lo que ella se quejó mientras se desplomaba en el suelo y respiraba débilmente. Le habían hecho hacer muchas cosas. ¿Podría ser que no había sentido en eso? Plum comenzó a caer en la desesperación. Pero Sora, el problema es mucho más serio que eso. Enderézate, maldita sea. Sora suspiró y volvió a explicar. Plum, la emperatriz Seiren es su representante legítima, por lo que el hecho de que ella apostara todos sus derechos con el fin de entrar en hibernación significa que siempre y cuando alguien sea capaz de despertarla, tomará su pieza de raza. Este escenario equivaldría prácticamente a la muerte. Es por eso que han ocultado la condición necesaria para despertarla. Oh, sí, es verdad. La última forma de ocultar información es no dejar a nadie el secreto, por lo que en sí, Plum no pudo encontrar esta condición. Además, la actual emperatriz entró en hibernación antes de convertirse en emperatriz, así que las Seiren ya han probado todos los métodos posibles para tratar de despertarla. Eso quiere decir que antes alguien sabía cómo despertarla, pero esas condiciones probablemente ahora hayan sido modificadas. ¿Puedes entender todo hasta aquí? Sora le preguntó, a lo que Plum asintió para confirmar. En los últimos 800 años, hubieron muchas personas que participaron en el juego con la esperanza de despertar a la emperatriz. De estos, 19 fueron registrados 5 razas diferentes en los registros de Avanheim, y ellos habían encontrado el juramento en ese momento. Mientras que podamos encontrar información y referencias cruzadas con todo lo que tenemos, podremos recuperar de nuevo el pasado y encontrar las condiciones para despertar la emperatriz. Ese era mi plan inicial. Shairo dio un pequeño gemido y se dejó caer en las rodillas de Sora. Ella había hecho trabajar mucho a su cerebro. El juramento fue escrito en 5 idiomas diferentes. Incluso había atravesado el significado de todas las palabras. Pero, la persona que pueda despertar a la emperatriz, eso es todo lo que podemos reconstruir. Esta persona podría despertarla. Eso quiere decir que todo estará bien, incluso sin hacer que se enamore, para conseguir ganar todos los derechos. Esa era la única recompensa de la victoria que los dos podían afirmar que existió. Pero en ese momento eso no significaba nada para ellos. Lo que era más importante era, Sora dijo con impaciencia, ¿por qué no ya ninguna condición de victoria? Se escondieron los malos detalles. Sí, todos los derechos se obtuvieron antes de que la emperatriz anterior murió. Esto no habría causado demasiado peligro para su supervivencia. Tenían que demostrar las condiciones de victoria para permitir que la gente pueda tener éxito en el juego lo más rápido posible. A pesar de esto, no había registros. La peor de las posibilidades. Después de que Plum oyó los murmullos de Shairo, se veía desesperado, suplicando por una explicación. Desde el principio, nadie sabía la condición, incluso la emperatriz no la sabía. Este es un caso en el que la condición de la victoria no es específica. Por ejemplo, Sora respiró y habló con una voz casi apretada. Hazme reír. No sé cómo debes hacerlo, pero tienes que hacerlo de una manera específica. Algo así. Plum se desplomó con los ojos en blanco y, para ser honesto, Sora se sentía de la misma manera que ella. Si eso era cierto, la razón por la que nadie había logrado despertarla, la razón por la que Plum era incapaz de encontrar la condición, la razón por la que el magia del amor no fue capaz de despertarla, incluso la razón por la que las Seiren habían ocultado por completo las condiciones de la victoria. Todo eso era explicado. Como nadie lo sabía desde el principio, no había nada que ocultar. Eso significaba que tenían que encontrar lo que la emperatriz estaba mirando en el momento que entró en hibernación, volver al punto de partida. Ah, maldición, ¿qué le pasa a esa mujer? Sora gritó con una voz llena de frustración, después de lo cual se desplomó. Incluso Shairo se rindió y comenzó a bostezar en sus rodillas, mientras Plum se desmayado. Esta escena podría ser titulado Desesperación y ser enmarcada para ser exhibida en una galería de arte. Bueno, para un cambio de ambiente, ¿puedo contarles una historia que sucedió en el pasado? Jibril aplaudió levemente sus manos, y al instante, las paredes y el techo de su casa se volvieron transparentes como el cristal. Sora se sentó en el suelo y descubrió el cielo de la noche. No, eso no lo era. Estaban al borde de la atmósfera, el límite entre el universo y los planetas, lo que significaba que el universo era lo que vio. Cuando se dio cuenta de esto, de repente se escuchó un sonido suave, como el llamado de una ballena. Eso fue
el sonido del fantasma a Van Heim. Cuando ella respondió, Sora recordó una enorme ballena durante su batalla contra Ciel. Él estaba en su espalda justo ahora, y ya que era demasiado ridículo imaginar, pensó que lo olvidaría pronto de todos modos. Él fue el discípulo de mi maestro fallecido, el dios antiguo, Arthos. Jibril habló con un toque de nostalgia en sus ojos. Arthos murió al final de la Gran Guerra, pero él no podía aceptarlo, por lo que se fue a la deriva de un lugar a otro en su búsqueda, acercándose a la más mínima presencia de un dios antiguo que pudo encontrar. Jibril miraba hacia el cielo, a la luna roja. La luna roja es el lugar donde habita la de 13ª raza, Lunamana, donde los antiguos dioses los crearon. Quizás porque era más grande que la luna de su planeta natal, o tal vez porque estaban más cerca de ella. Ea era una enorme luna roja que ya habían visto repetidamente. Sora nunca había considerado que una de las 16 razas pudiera vivir allí. Cada vez que Van Heim ve la luna roja, trata de ganar altura mediante la detección de la presencia de un dios antiguo, pero Jibril tenía una sonrisa compleja y triste. A Van Heim no la puede alcanzar. No se puede alcanzar. A Van Heim no vuela en el cielo, él da la vuelta al planeta. Él nada en los circuitos espirituales que los Imaniti no pueden ver, por lo que no puede ir al espacio donde no hay espíritus. Así que, la mirada de Sora siguió a la de Jibril y se quedó sin habla por un momento. Nunca había visto la Vía Láctea desde tan cerca. En comparación con las imágenes que se encuentran en línea, era mucho más épica de lo que imaginaba. Era un río resplandeciente de estrellas colocado al aire libre. De repente, un destello de luz apareció, como para cubrir la luna roja. Él mira a la luna roja y llora. La luz emitía un resplandor débil que brillaba en su camino y continuó alejándose. Anteriormente, habían oído el llamado de una ballena y ahora era más como un aire solitario. Los fantasma también tienen sentimientos. Los fantasma que ocupan el segundo lugar entre las 16 razas después de pensarlo. Sora pensó que era muy probable ya que el enfrentamiento con Asriel fue muy emocional, mientras que se clasificaban en el mismo nivel, pero era poco probable creer que un pedazo de tierra voladora pueda tener sentimientos. Sora, de pronto, recordó algo y dijo con tristeza: incluso los fantasma conocen el amor, pero yo no. ¿Por qué dices que él sabe qué es el amor? Llora por su maestro, y él tiene un maestro al que amar, incluso si no es amor. Eso no significa que él sepa del amor. Jibril dijo de repente con aire pensativo: maestro, hay una persona cuya ausencia lo hace sentir incómodo, Shiro. Así que la persona que amas es Shiro. Así que conozco el amor y sé cómo amar. ¿Significa esto que sé cómo enamorarme? Amor difiere de una persona a otra. Esto es un concepto muy problemático. ¿Qué buscaba la emperatriz para tener ganas de hibernar? Si realmente se relaciona con el amor, entonces él no podría hacer nada. Jibril estaba pensando en otra cosa al mismo tiempo. ¿Es realmente así? Cuando Arthos había sido derrotado, Jibril había sentido una abrumadora desesperación junto al resto de las Flugel. Después de eso, las Flugel habían comenzado a recopilar información sin saber lo que querían, pero continuaron la búsqueda. Su razón de vivir, su razón de ser, su razón para no morir. Buscar estas respuestas que no podía existir. Sin embargo, Jibril la había encontrado. No fue una respuesta común, pero se permitió para encontrar su propia razón de existir. ¿Qué pasa, Jibril? No fue por el conocimiento, sino por lo desconocido frente a ella que la confundía. Y sí, maestro, lo siento por hacer esto, pero ¿podría escuchar una de mis peticiones? Sí, ¿qué? ¿Podrías por favor decir, Jibril, eres muy inútil, ya no te necesito más? Déjame decirte algo, no entiendo de dónde viene esto. Solo no pregunte, por favor. Al ver a Jibril presionando su frente contra el suelo cuando se arrodilló, Sora aceptó su solicitud de mala gana. Jibril, eres muy inútil, ya no te necesito más. Era así, ¿verdad? Maestro. ¿Qué? Ella se teletransportó tan cerca de Sora que sus frentes casi chocaron, lo que provocó a Sora un impulso incontrolable de gritar. ¿Qué es esto? Siento la misma sensación de hormigueo en mi espina dorsal a cuando tuve que lamer los pies de esa chica con orejas largas por órdenes de los maestros, o aquella vez que Shiro fue robada durante el FPS en la Federación Oriental. Siento que mi pecho se aprieta. ¿Qué es esta extraña sensación? No sé, pero no. ¿Estás añadiendo demasiados elementos extraños en esto? Sora respondió con su cara perpleja mientras miraba a Jibril jadeando, ruborizada y estando a punto de babear. Sin embargo, Jibril parecía de pronto comprender algo. Ella asintió y luego: maestro, 6407 años desde mi nacimiento. Jibril finalmente entendió lo que significaba enamorarse. ¿Estás hablando en serio? Sí, por fin puedo ayudar al maestro con el significado del amor. Jibril se arrodilló solemnemente ante Sora e hizo su informe. Maestro ordenó a Dora-chan enamorarse de él, ignorándola por una sola vez. Para Dora-chan era una declaración de amor. Entonces, los sentimientos colocados en mi corazón cuando el maestro al que serví por un tiempo con todo mi corazón dijo que no me necesita, fueron la compasión, la amargura, la relajación y la cualquier tipo de sentimiento que me da escalofríos. Eso es amor. Jibril, ¿puedes calmarte un momento? Solo está
haciendo las cosas más complicadas, Sora dijo con la misma expresión que siempre tiene, y en ese momento, Shairo se levantó de golpe. ¿Qué pasa, Shairo? Me has asustado. Sin embargo, ignorando las palabras de Sora por completo. Sensación desconocida, no sé, inalcanzable, nostalgia. Asriel no pudo encontrarlo. Jibril lo ha encontrado. Steph lo sintió, lo desconocido, el futuro, la esperanza. Ella fingió dormir hace un momento, por lo que había oído. Murmuró una serie de palabras de repente poniéndose a ver los libros. La emperatriz que engañó a todo el mundo, la condición para la victoria de la emperatriz, sin cambios. Ella dijo. De pronto abrió un libro y dijo, ahí, ahora lo sé, la condición para despertar a la emperatriz. Al escuchar esto, Sora, Jibril e incluso Plum saltaron repentinamente a la vez y miraron a Shairo. Y solo Shairo parecía feliz. No, ahí también, error de juicio, lo haces de vez en cuando. Su expresión era completamente diferente de lo habitual, porque realmente parecía feliz y se rió. Ahí, jaja, ahí, estás hecho un desastre. Shairo sacudió sus hombros uno tras otra y no pudo evitar hacer mover sus pies. Ella le dio una sonrisa victoriosa. Sora no entendía lo que quería decir, pero de repente se quejó. Espera un segundo, ¿hice un error de juicio? Pero las decisiones circunstanciales son, sí, en lo que más destaca en ahí, pero esta vez, Shairo ganó. Ella parecía realmente feliz. Sora solamente se sintió mareado, ya que era la primera vez que Shairo lo había vencido en esta área. ¿Cómo es posible? He perdido en una evaluación de la situación del juego, la deducción y la estrategia, mi razón de existir. Los blancos, ellos eran los jugadores más fuertes de los Humanity, 2 en 1, y si el estratega fuera a perder en términos de juicio, ignorando a Sora que estaba llorando, Plum preguntó a Shairo de inmediato, ¿cuál es? ¿Qué debemos hacer para despertar a la emperatriz? Con todo, el mundo conteniendo la respiración por la espera de su respuesta, y Sora pareciendo a punto de llorar. Shairo reveló la respuesta. No se olviden de activar la campanita para que YouTube los notifique de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.